Vamos a observar los conceptos vistos en un movimiento bidimensional, puesto que es más sencillo, y para fijar estas ideas. Fijaros, por una parte, vamos a tener un sistema de referencia fijo en O de direcciones Y y J. Aquí he planteado un disco y en el disco vamos a poner el punto O1 y vamos a soldarle, vamos a pegarle un sistema de referencia que en la configuración inicial estará así. ¿Vale? Este sistema, en el dibujo ponemos que es ortogonal, los vectores que lo forman unitarios serán el E1 y el E2. ¿Vale? Y vamos a fijarnos en un punto, por ejemplo, como ese. Voy a ponerlo, perdonad, en otro color. Un punto como este, un punto que está ahí, ese punto P. ¿Cuáles serán las coordenadas en este instante inicial t igual a 0? Va, si lo tengo todo preparado, sí. En este instante inicial t igual a 0. Y ¿cuáles serán las coordenadas en t igual a 0? Voy a poner en t igual a 0. En el instante inicial. Y luego lo vamos a poner a rodar. Vamos a ver cómo se van describiendo las posiciones para unos y para otros. El vector OP, ¿vale? Podemos ponerlo como x en la dirección y más y en la dirección j. Este vector es el vector de posición del punto P. Si incluimos el tiempo, en general, r de P de t será la trayectoria que nosotros, o la partícula que nosotros queremos analizar. Hemos visto que se puede descomponer en el vector O1 más el O1P. Esa descomposición, voy a poner así, que R de P es R de O1 más el vector O1P. ¿Vale? Todo esto, obviamente, en el mismo sistema de referencia IJ, que llamaré la base canónica E. El RO1, lo que tendré que ser capaz es de definir la X de O1 en la dirección Y más la Y de O1 en la dirección J. Y por otro lado, el vector O1P, pues va a ser más fácil de escribirlo en esta referencia que vamos a llamar móvil, ¿vale? Vamos a introducir entonces esa referencia móvil, sistema de referencia móvil, que está soldado al sólido y está posicionado en O1 de base E1, E2. En este sistema, este vector, fijaros que lo voy a poner así, porque quiero que veáis una cosa muy importante. Este vector, perdonad, en vez de ahí, vamos a ponerlo aquí, ese vector de ahí. Ese vector si ahora analizamos otra posición diferente del movimiento, lo voy a dibujar en un momento para una posición avanzada, lo que voy a hacer va a ser entonces seleccionar y lo hacemos avanzar, pero como hay una rodadura en una posición final, evidentemente no se queda así, sino que además va a rodar. Voy a colocarlo en una posición figurada, así, ¿vale? Y este punto va a ir bajando en el movimiento de rodadura. Este tipo de movimiento lo vimos antes. Fijaros que entonces este vector O1P
Va a ser lo mismo que el vector O1P en el instante de tiempo t más incremento de t, si esto es en el instante t, en el sistema de referencia móvil. Fijaros, si yo estoy ahí subido, y imaginaros que fuese un vehículo, hacia adelante y hacia arriba, y posiciono un punto, y ahora, unos instantes después, aunque yo me encuentre en esta posición solo la evidencia un observador fijo. Pero para un observador móvil, este vector sigue siendo el mismo. Si este vector lo referenciáis ahora a este eje E1 y E2, ¿vale? Vamos a poner aquí un ángulo. Este ángulo es alfa. Y el vector O1P en el sistema móvil será, puesto que esto es un disco de radio R, pues será R coseno de alfa en la dirección E1 más R seno de alfa en la dirección E1. En esta posición es exactamente la misma, porque lo que tenemos que hacer es este vector, proyectarlo así. Esta cantidad es la misma construcción que estamos haciendo, ¿vale? Cuando nosotros este ejercicio es fundamental que lo entendáis. ¿Cómo me posiciono en un sistema de referencia móvil? Me sueldo, me pego al sólido, E1 y E2, y simplemente este vector expresado ahora en estos dos. Pues es lo mismo que tengo que hacer aquí. Si esto vuelve a ser alfa, en este instante de tiempo, si esto es alfa, esto volverá a ser R coseno de alfa E1, el O1P, ¿vale? Esto en t más incremento de t será lo mismo, será R coseno de alfa E1 más R seno de alfa E1 y E2, ¿vale? Aquí me había equivocado, E2. ¿De acuerdo? Es decir, que si estoy en un sistema de referencia móvil, no voy a observar cambios en la posición de ese punto. Y por supuesto, al derivar, no voy a observar cambios en sus velocidades, ¿vale? No las voy a poder observar. Para poder observar algo, fijaros lo que tendríamos que hacer es referirlo al sistema de referencia fijo. Entonces, vamos a escribir lo siguiente. A este vector R o 1, o 1P, le vamos a llamar la posición de P, RP, ¿vale? Pero en el sistema, en la base B, en la base que no es la canónica. Bien, fijaos entonces que podemos escribir lo siguiente. R de P en el sistema absoluto, será posicionar primero R de O1, en este instante por ejemplo, R de O1, más, podríamos poner R de P, pero en el sistema móvil. Voy a poner así, móvil. ¿Qué significa R de P en el sistema móvil? Es el vector O1P. Para que esta suma tenga sentido, obviamente esto lo tenemos que referir a la base canónica, y eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. RP en E va a ser RO1, que está en la base E, más la matriz del cambio de base de B a E por la posición RP en el sistema móvil referido a la base móvil, ¿vale? Voy a obviar eso y lo ponemos así, RP en la base móvil. RP en la base móvil estamos empezando en una configuración en la cual es siempre fijo, ¿de acuerdo? Porque, como comentamos antes, el vector O1P y el O1P tendrá siempre componentes coseno de alfa E1, seno de alfa E2 aquí y aquí, porque P es un punto fijo del sólido rígido.
¿Cómo calculamos las velocidades? Para pasar a velocidades, lo único que vamos a hacer es derivar. Entonces, la velocidad de P en la base E será la derivada de RO1 con respecto al tiempo en la base E, más, aquí aparece un producto matricial, será la derivada con respecto al tiempo de esta matriz por RP en el sistema móvil, ¿vale? En la base B. Cuando digo sistema móvil, perdonad, estaba diciendo todo el rato, es la base B. Más esto por la derivada de RP con respecto a T en el sistema móvil, en la base B, ¿vale? Como estoy posicionando un mismo punto, podemos hacer la hipótesis de que esto, o esto de aquí, en esta primera aproximación es 0, porque estamos posicionando un punto de un sólido rígido. Esto vale 0. Y ahora lo que vamos a quedarnos es, vamos a analizar esto de aquí, para ver si lo podemos poner de otra determinada forma, ¿vale? Fijaros, podríamos construir esta matriz de cambio de base para una posición positiva de un ángulo, es decir, si nosotros partimos de un sistema de referencia así, luego lo aplicaremos a nuestro movimiento, ¿vale? Y lo que hacemos es girarlo una cantidad que vamos a llamar positiva, es decir, así. De tal forma que aquí tenemos las direcciones I, J, voy a ponerlas así. Esta va a ser nuestra dirección I, voy a ponerlo en negro. Y J. Y ahí tendríamos una dirección para un giro positivo de ángulo θ, las direcciones E1 y E2. Vamos a asumir que θ varía con el tiempo y por eso se va a producir una rotación de este sistema E1, E2 en torno al IJ. La derivada de θ con respecto al tiempo le vamos a llamar omega. ¿Vale? Bien, esto ya lo habíamos visto, esta notación para movimiento angular en el capítulo anterior, pero aquí básicamente omega va a ser θ punto. ¿Cómo se construye la matriz del cambio de base de B a E? Pues vamos a suponer que θ es positivo. Siempre en mecánica, si hacemos las leyes positivas, si dibujamos las cosas para una situación positiva, luego será fácil interpretar cuando algo sea negativo. El vector E1, si esto fuese unitario, sería coseno de θ, seno de θ, y el vector J, si esto es θ, tendría componente negativa en esta dirección y positiva en esta dirección, que será menos seno de θ, coseno de θ. ¿Cómo será la derivada con respecto al tiempo de la matriz del cambio de base de B a E? Pues será derivar esto, es decir, menos la derivada del coseno en menos seno de θ, pero ojo, por θ punto, porque yo estoy derivando con respecto al tiempo, no con respecto a θ, y asumo que θ varía con el tiempo. Para donde pone aquí seno, pongo coseno de θ por θ punto. Donde pone aquí menos seno, la derivada del seno, coseno, y la derivada del coseno, menos seno de θ, θ punto, ¿de acuerdo? Es decir, que esto es θ punto, que multiplica la siguiente matriz, menos seno de θ, coseno de θ, menos coseno de θ, y menos seno de θ. Bien, pues fijaros que estas operaciones serían las que tendríamos que hacer si lo queremos describir todo en un
formato vectorial, ¿vale? Voy entonces a transcribir esto aquí para pasarlo a una línea y pondríamos que la velocidad del punto P será esto de aquí, la velocidad de O1, obviamente todo lo tengo que referir al mismo sistema de referencia, la velocidad de 1, esto en E, más tita punto por menos seno de tita, coseno de tita, menos coseno de tita, menos seno de tita, por el vector de posición RP en B. ¿Vale? Bien, fijaros que si tuviésemos que hacer esto, que se puede hacer y hay una técnica de análisis muy fructífera que es utilizar lo que se llaman matrices de rotación, esto se llaman matrices de rotación. ¿Vale? Con esto podemos trabajar y se puede funcionar muy bien. Lo que vamos a hacer a partir de ahora es un procedimiento donde vamos a observar que esto de aquí, ¿vale? Cuando lo apliquemos a nuestro problema, vamos a ver que se va a poder escribir como el producto de un vector omega vectorialmente por RP en B. Vamos a verlo primero con un movimiento plano y posteriormente pues lo vamos a generalizar. De tal forma que escribiremos que la velocidad en un punto de un sólido rígido será la velocidad en otro más omega vectorialmente por RP. Vamos entonces a demostrar esto. Fijaros que RP, voy a ponerlo aquí, RP en B, tendrá coordenadas x1 y 1. Ese vector aquí es este de aquí, O1, P. Es pinchar en O1 hacia P y estas son sus coordenadas, ¿vale? También se puede poner como el x1, E1 más el I1, E2. Esto también es RP en B. Este producto de aquí, ¿vale? Está expresado al final en la base E, porque todo lo que hemos hecho, si desde el principio pusimos que R de P era R de O1 más esa matriz de cambio de base de B a E por R de P que está en B, esto de aquí está expresado en E. Para nosotros es más natural poder describir esto si a su vez esto o esta derivada que está aquí la expresamos no en E sino en B, ¿vale? A todo esto de aquí, para poder expresarlo, no en E sino en la base B, lo que tenemos que hacer es premultiplicarlo por la matriz es decir, todo esto está en E, si yo hago matriz del cambio de base de E a B, por esta expresión de aquí, tita punto, por el menos seno de tita, coseno de tita, menos coseno de tita, menos seno de tita, por x1 e y1, lo que tendré es la expresión de este término de aquí, pero en la base móvil, en la base B, ¿vale? Voy a hacerlo y fijaros que la matriz de E a B no es más que la matriz del cambio de base de B a E transpuesta, es decir, esta matriz es coseno de tita, seno de tita, menos seno de tita, coseno de tita, ¿vale? Por lo tanto, esto queda, podéis hacer el producto de esta matriz por esta, este tita punto sale fuera, esto queda tita punto, que multiplica, y el producto de esas dos matrices, podéis ver que queda 0
menos 1, 1 y 0. Fijaros, por ejemplo, esta posición será coseno de tita por menos seno de tita, ¿vale? Es decir, donde pone MB voy a hacerlo así. Borro aquí para que lo veáis mejor y lo subo arriba. Y este tita punto lo pongo por delante. ¿Vale? Vamos a moverlo. Esto de aquí lo ponemos ahí y le ponemos por aquí delante un tita punto. Y es lo mismo. Coseno de tita menos seno de tita más seno de tita coseno de tita, 0. ¿Veis? Lo que queda es esto. Podéis comprobar todos esos términos y aquí x1 e y1. Luego esto lo que queda es tita punto por menos y1 y aquí x1. ¿Vale? Es decir, voy a ponerlo así, menos y1 tita punto, x1 tita punto. Bien. Ahora fijaros, voy a inventarme un vector omega que va a ser así, 0, 0, tita 1, punto. Y voy a hacer el vector omega vectorialmente por RP en P. Es decir, fijaros, aquí pongo E1, E2, E3, porque todo lo estoy haciendo ahora en la base B. E1, E2, E3, 0, 0, tita 1 punto, y las coordenadas x1 y 1 se completan con 0 en z. Pues este vector, ¿qué me decir que sale? En la dirección E1 sale este por este menos este por este. Pues sale menos y1. E1 por menos y1, tita punto. ¿Vale? Eso no es un 1, voy a borrar aquí. En la dirección E2, este por este, menos este por este, x1, tita punto. Es decir, si comparáis esto con esto, sabiendo que esto está en B, son iguales. Y este será en general el procedimiento que vamos a utilizar nosotros para definir el campo de velocidades en un punto. Esto se conoce como regla de Boole. Y nos dice lo siguiente. Para la regla de Boole nos dice que la derivada de un vector v con respecto al tiempo en un sistema de referencia fijo será igual a lo que observa un observador móvil más este término omega vectorialmente por R. Esto lo tenéis demostrado en el libro, en los primeros capítulos, donde se habla de vectores, derivación respecto a sistemas de referencia que dependen de un escalar. Es decir, cuando E1 depende de un escalar, como es el tiempo, E2 depende de un escalar y E3 dependen de un escalar. Nosotros lo vamos a aplicar así directamente y lo importante es que tengamos muy claro cómo se aplica, los detalles. Esto que lo hemos visto en 2 dimensiones, lo podemos ver también en 3 dimensiones, pero vamos a pasar nuevamente a nuestro modelo de sólido rígido para generalizar. Fijaros. Anteriormente habíamos escrito esta relación para un sólido rígido y lo que hemos visto ahora es que en cada instante existe un vector omega tal que, fijaros, voy a borrar así, al derivar esta expresión y sabiendo que R1 en B, en sólido rígido, es fijo,
es decir, no tiene derivada temporal porque está apuntando siempre al mismo punto en B, y el sólido una vez que se mueve, pero este vector está siempre apuntando al mismo. Hemos visto que la velocidad v del punto P para un observador no se compone de la velocidad de un punto del sólido más un término omega vectorialmente por R. Y este R, hemos visto aquí que es este R1 en B, es decir, un vector pinchando en O1 apuntando a P. Es importante que esta expresión la interioricemos para los movimientos de un sólido rígido, ya que esto da lugar a lo que se denomina campo de velocidades de los puntos de un sólido rígido. Así pues, vamos a recapitular en 3D lo que estamos planteando. Tenemos un sistema de referencia, tenemos un sólido rígido, lo voy a poner muy general, un sólido rígido, puede ser así. Vamos a ponerle interior. Este sólido rígido ahora se va a mover, es decir, esta es la configuración inicial, ¿vale? Ahora pondremos el resto de elementos, pero en este sólido rígido lo que hacemos es, antes de continuar, vamos a fijar un sistema de referencia, que puede ser así, E1, E2 y E3, E2, E3, y vamos a posicionar en este sistema móvil un punto del sólido, como ese. Mediante un vector, el más natural será el O1P. O1P. A ese vector le vamos a llamar R1. Cuando este sólido rígido se mueva, el sistema de referencia, como está soldado a este sólido rígido, lo que va a ir haciendo es, vamos a pasar de esa posición, perdón, vamos a pasar de esa posición a otra en la cual puede haber traslación y rotación, o a otra en la cual puede haber traslación y rotación. Nosotros lo que estamos haciendo es lo siguiente. No estamos estudiando todo el movimiento. En cinemática, lo que estamos estudiando es una fotografía fija de lo que pasa aquí. Estamos sacando una instantánea de lo que ocurre en un instante como este. ¿Vale? Y en un instante como ese, lo que ocurre es que la velocidad del punto P se puede escribir como la velocidad de un punto del sólido más un vector omega definido en ese instante de tiempo. Lo voy a poner así, el vector omega se define en cada instante de tiempo. Y tiene que ver con la rotación del triedro E1, E2, E3 con respecto al triedro IJK. Omega será 0 si en ese instante de tiempo no hay velocidad de cambio, ¿vale? No es que estén así, sino el cómo cambian, ¿vale? Omega vectorialmente por R1. ¿De acuerdo? Fijaros que esto tiene una expresión muy parecida a una que ya nos debería de sonar de vectores deslizantes. Y era la siguiente. El momento en el punto P era igual al momento en otro punto, en este caso le llamamos O1, más PO1
vectorialmente por la resultante. Esta era la expresión para un sistema de vectores deslizantes, ¿vale?, de la ecuación del cambio, la ecuación del momento, el cambio de momento. Esto le llamamos ecuación del cambio de momento, ¿verdad? Acordaros que para un vector deslizante, el momento en un punto A externo, tomábamos un punto P y lo que hacíamos era AP, vectorialmente por V, pero esto es lo mismo que V vectorialmente por PA, ¿vale? Pues bien, nuestra resultante R, así es difícil de ver porque están cambiados, es decir, omega vectorialmente por R1, ¿vale?, lo podemos cambiar como menos R1 vectorialmente por omega, y R1 es el vector P O1. Perdón, R1 es el O1P, menos R1 es el P O1. Ahora sí, es una propiedad que observamos en el punto P, que es un vector fijo, que es la velocidad, ¿vale? Fijaros entonces que ahora ya todo encaja. Si yo pongo aquí velocidad en P es igual a la velocidad en un punto O1 más PO1 vectorialmente por omega, descubrimos que el campo de velocidades de todos los puntos de un sólido rígido se puede estudiar como el campo de momentos, y podemos emplear la ecuación del cambio de momento. La velocidad hace las veces de momento y la resultante hace las veces de ese vector instantáneo omega, ¿vale? Por lo tanto se establece el paralelismo siguiente. De cinemática hemos encontrado la expresión velocidad en P igual a velocidad en un punto del sólido más PO1 vectorialmente por omega, y en vectores deslizantes teníamos momento en P igual a momento en un punto O1 más PO1 vectorialmente por la resultante, ¿vale? La velocidad en el punto P, el paralelismo lo establecemos con el momento en el punto P, y omega en cinemática es la resultante R de nuestro sistema de vectores deslizantes. El campo de velocidades posee idéntica estructura al campo de momentos de un sistema de vectores deslizantes. Para definir, por tanto, el campo de velocidades, voy a ponerlo así, para definir el campo de velocidades, necesitaré, igual que pasaba en el caso de momentos, necesitaré lo que se llama el torsor, pero aquí ahora se llama el torsor cinemático, es decir, la pareja, si allí era resultante y momento, aquí le ponemos velocidad en un punto y omega, ¿vale? Y por otro lado también, si aquí se definía mediante tres momentos en tres puntos no colineales, no alineados, aquí diremos que será definida a partir de la velocidad en tres puntos VA, VB y VC en tres puntos no alineados. Bien, pues sobre estos conceptos vamos a practicar un poco porque tenemos que interiorizarlos.